¿Qué tal? Buenas tardes. Este es el resumen semanal de noticias de Proyecto Económico. A continuación, una síntesis de lo sucedido en los principales mercados del mundo. En América Latina, al igual que en el resto del mundo, los principales índices bursátiles registraron durante la semana que finaliza variaciones positivas. En Buenos Aires, su principal indicador, el índice Merval, finalizó la semana con una importante variación positiva del 8,58%, cerrando el viernes a 5.241,88 puntos básicos, alcanzando así un nuevo máximo histórico. En San Pablo, la variación registrada fue del 0,62%. En México y en Santiago de Chile, las ganancias fueron respectivamente del 0,85% y 0,26%, mientras que en Colombia, su principal indicador cerró el viernes a 14.240,31 puntos básicos, registrando en la semana una mejora del 0,59%. En Estados Unidos, el índice industrial Dow Jones cerró el viernes a 15.237,11 puntos básicos, con una mejora en la semana del orden del 1,93%. Por su parte, el Nasdaq 100 y el Standard & Poor's cerraron la semana con variaciones positivas del 0,43 y 1,57% respectivamente. En Europa, en síntesis con el resto del mundo, las variaciones para la semana que finaliza fueron positivas. En Milán, su principal indicador registró una mejora en la semana del 3,55%. En Madrid, la variación fue positiva del 2,90%. En Alemania, del 1,78%, mientras que en Londres y París, las variaciones fueron positivas del 0,77 y 1,92% respectivamente. En Asia, el Nikkei 225 cerró la semana a 14.404,74 puntos básicos, con una variación en la semana del 2,55%. En Hong Kong, la variación fue positiva del 0,40%, mientras que en Shanghái y Seúl, las mejoras fueron del 2,66 y 1,20% respectivamente. En el ámbito local, las mayores alzas registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para la semana que finaliza fueron Central Costanera, con una mejora en la semana del 69,33%, Carboclor, mejorando en la semana 39,79%, Edenor, con una variación positiva en la semana del 38,66%, Capex, variación positiva del 33,68%, y Polledo, mejorando en la semana un 22,22%. Por su parte, las mayores caídas en la semana registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires fueron Consultative, cayendo en la semana un 4,80%, Grupo Clarín, variación negativa del 3,17%, Grimaldi, cayendo en la semana un 2,25%, Grupo Concesionario del Oeste, con una variación negativa en la semana del 1,33%, y Petrobras Argentina, cayendo en la semana un 1,18%. En el segmento de títulos públicos, las mayores alzas registradas en la semana que finaliza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires fueron los títulos PAR denominados en pesos, PAR-P, con una mejora en la semana del 15,56%, los bonos de la República Argentina discount en pesos bajo ley argentina ajustados por SER, mejorando en la semana un 13,91%, los títulos discount en pesos bajo ley argentina con vencimiento en diciembre del 2033 ajustados por SER, mejorando un 13,48%, los títulos Quasipar en pesos con vencimiento en diciembre del 2045 con una variación positiva en la semana del 11,77%, y los títulos discount en dólares bajo ley de Nueva York con vencimiento en diciembre del 2033, mejorando en la semana un 10,76%. En cuanto a las caídas más pronunciadas en la semana que finaliza, las mismas fueron registradas en los títulos de deuda de la ciudad de Buenos Aires con vencimiento en el año 2018 al 3,98% clase 3, cayendo en la semana un 6,99%. Los títulos de deuda de la ciudad de Buenos Aires con vencimiento en el año 2019 al 3,98%, con una variación negativa en la semana del 5,49%. Los títulos de deuda de la provincia de Córdoba, garantizados por el régimen de coparticipación con vencimiento en el año 2017, cayendo en la semana un 2,45%. Los títulos de deuda de la provincia de Mendoza, clase 1, con vencimiento en el año 2016, con una variación negativa en la semana del 1,66%, y los bonos del gobierno nacional en pesos al 2%, con vencimiento en el 2014, RS14, cayendo en la semana un 1,61%.
En cuanto a los títulos públicos con mayor negociación en la semana que finaliza, los mismos fueron el Bonar 10 con vencimiento en el 2017 al 7%, con un total negociado en la semana de 645,8 millones de pesos. Los bonos del gobierno nacional en dólares al 7% con vencimiento en el año 2015, RO15, con un volumen en la semana de 542,5 millones de pesos. Los bonos globales en dólares al 8,75% con vencimiento en el año 2017, los títulos discount en pesos bajo ley argentina con vencimiento en diciembre del 2033 ajustados por SER, y los títulos de deuda en la provincia de Buenos Aires al 4,24% serie 1 con un volumen cercano en la semana del 38,4 millones de pesos. En el mercado de divisas, el dólar oficial cerró el viernes a 5,832, con una apreciación en la semana del 0,32%. El real cerró a 2,674, el euro a 7,8998 y el yen a 5,92 por lámina de cada 100 billetes. En cuanto a las noticias relevantes de la semana que finaliza, en el ámbito local, el índice Merval registró un nuevo máximo histórico en pesos al cerrar este viernes a 5.241,88 puntos básicos, acumulando en el año una mejora del 83%. El Senado aprobó el presupuesto 2014 y paquete de leyes económicas. El oficialismo logró transformar en ley el proyecto de presupuesto 2014 con 40 votos a favor y 27 en contra, aprobando también la prórroga de la emergencia económica y la extensión de algunos impuestos como el impuesto al cheque. Volvió a crecer la salida de argentinos al exterior. Las salidas al exterior de los turistas argentinos crecieron 7,4% en agosto en comparación interanual, según la encuesta de turismo internacional ETI del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC. En el ámbito internacional, el FMI recomienda control político de los mercados financieros. Según Oliver Blanchard, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales deberían tener la tarea de monitorizar la estabilidad de los mercados financieros bajo supervisión política. Si existe alguna lección a ser aprendida a partir de la crisis, debe ser: no es suficiente mantener un ojo en la estabilidad monetaria, también debemos mirar a la estabilidad del sistema financiero, afirmó Blanchard. China adelantó que tendrá un crecimiento superior al 7,5%. El crecimiento económico de China excederá el 7,5% de este año, afirmó el vicegobernador del Banco Central de ese país, Xi Yang. Esta sería la última señal de confianza de Pekín de que la segunda mayor economía del mundo se estaría estabilizando. En Estados Unidos, la incertidumbre fiscal y los posibles efectos de la progresiva retirada de las medidas de estímulo monetario concentraron y concentrarán la atención de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En Europa, la atención de los inversores durante los próximos 5 días estará centrada, además de la situación en Estados Unidos, en la publicación de una batería de resultados en términos de balanzas comerciales, la encuesta de confianza CEU y numerosas subastas en la zona euro, así como también la publicación del IPC y datos sobre el mercado de viviendas para el mes de septiembre. Finalizamos así este resumen semanal de noticias de Proyecto Económico. Agradecemos el suministro de información a 5 ruedas y los invitamos a visitar para más información nuestro sitio web www.proyectoeconómico.com. Soy Alejandro Torres, hasta la próxima semana.